Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y en el caso del día de hoy nos vamos hasta Ecuador. Esto ocurrió un 16 de mayo del año 2013. David Romo fue a la universidad como de costumbre, saliendo temprano en la mañana y tomando un bus que recorría la distancia que podemos decir era de 1 hora aproximadamente. Ese día él tenía varios exámenes para los que venía estudiando ya hace bastante tiempo y tenemos que decir que él era un estudiante muy aplicado del 4º semestre con muchas ganas de terminar su carrera de comunicación y dedicarse al periodismo, aunque su verdadero sueño a la larga, él siempre decía que quería hacer películas y también documentales. Como sus clases estaban divididas a lo largo del día, pero no le daba el tiempo de ir y volver hasta su casa, que era ese trayecto que dijimos de 1 hora de ida y además 1 hora de vuelta. Normalmente él se quedaba en los alrededores de la universidad hasta que terminaba su última clase de la noche. Ese jueves él le había prestado plata a una amiga que era para hacer unas fotocopias que le había pedido, así que él solo se quedó con ese cambio que era justito como para tomarse el bus de regreso a su casa. Y eso era algo muy normal para él. Él era de estas personas que, aunque tengan un poco de dinero o lo justito, él prefería ayudar a otros. Y eso fue lo que hizo en ese momento con esta amiga que le pidió las fotocopias, así que se quedó justo con el dinero como para volver. Esa noche, como cualquier otra, él tomó el bus en la terminal Ofelia para ir a su casa y ahí la mamá la estaba esperando, pero David nunca llegó. Este caso desató una de las investigaciones más cuestionadas de la historia criminal ecuatoriana, muy cerca del caso de los hermanos Restrepo. La cantidad de hipótesis, juicios, anulaciones, culpables, difamaciones y mentiras que dieron vuelta en este caso es realmente increíble. En este video vamos a hacer lo que podamos para contar todos los ángulos y ser fieles con esta historia, la historia de David Romo. Santiago David Romo Córdoba nació el 31 de mayo de 1992 en Quito, Ecuador. Sus padres, llamados Santiago Romo y Alexandra Córdoba, estaban muy felices de recibir a su primer hijo después de muchos intentos de tratar de ella quedar embarazada. Ellos decían que él era un bebé hermoso y muy feliz, así que lo solían comparar con el famoso bebé de la marca Gerber. Un tiempo después llegó su hermana, María Fernanda, que fue la que completó la familia, y todos recuerdan el cariño que David le tuvo desde el principio a su hermanita. Sus padres siempre comentaban que él era un chico muy curioso, de esos niños que preguntaban el porqué de todo, siempre intentando entender más del mundo a su alrededor. Cuando sus padres se divorciaron, él tenía tan solo 9 años, pero incluso desde entonces él le prometió a su mamá y a su hermana que siempre iba a cuidarlas y que su trabajo era como ser el hombre de la casa. Y eso fue lo que hizo. A medida que iba creciendo, David era un chico muy sensible y amoroso. Su familia y sus amigos eran lo más importante en su vida. Su curiosidad natural le llevó a querer estudiar comunicación en la Universidad Central de Ecuador porque quería aprender a escribir guiones, comenzar como periodista para después dedicarse a ser cineasta, que era su sueño. Pero además de su dedicación académica, Romito, que era el nombre que le ponían sus amigos en la universidad, era conocido justamente en esta casa de estudios por siempre ayudar a sus compañeros. Él era una especie de activista social. Había notado que en su institución había cierta discriminación en algunos compañeros por parte de los profesores porque eran más humildes y él estaba tratando por lo menos de luchar para cambiar estas actitudes. Lo poco que se sabe de la noche del 16 de mayo del año 2013 es parte a que las investigaciones nunca se completaron como debían, pero ya vamos a adentrarnos a esto después, ustedes van a saber de qué estoy hablando, pero primero vamos a repasar las últimas horas corroboradas por los amigos y la familia de David Romo. David habló con su novia, Diana López, cerca de las 21 horas. Él le dijo que iba camino a la Ofelia, que era la estación de buses. Conversaron un ratito y quedaron en hablar más tarde.
cuando llegara a su casa. David tomó el Metrobús en la parada del Seminario Mayor después de salir de la universidad y esta es la línea que conecta con la terminal La Ofelia, donde él se había bajado. Las cámaras de seguridad de la estación lo captaron subir al autobús número 4 de la compañía Transhemisferios que pasaba por la parada de la calle 13 de Junio en la localidad llamada Mitad del Mundo, que era donde él vivía. Poco después de las 22 horas, más precisamente a las 22 horas con 22 minutos, Alexandra Córdoba, la madre de David, recibió una llamada de su hijo. En esos 80 segundos que duró la llamada, ella notó que él hablaba muy bajo y que estaba como ansioso y preocupado. David le dijo que se encontraba en el bus, que estaba cerca y que él le avisaría para que pasara a recogerlo. Su madre le preguntó por qué él estaba hablando de esa manera y la respuesta le preocupó. David no podía hablar más alto porque unas personas que parecían ser policías querían bajarlo del bus si es que él hablaba más fuerte. Tenemos que decir que esto de que la madre lo buscara hasta la parada del autobús era, según lo que vimos por lo menos, una costumbre común en Ecuador debido a la inseguridad. Ellos esperaban a sus hijos para acompañarlos hasta la casa desde las paradas de autobuses. Luego de 15 minutos, Alexandra volvió a llamarlo y David ya no contestó el teléfono. Esa había sido la última vez que lo escuchó. Ella fue a esperarlo a la parada habitual. Al bajarse, ella le iba a preguntar qué había pasado, pero él nunca llegó hasta ese lugar, nunca se bajó del autobús. Esa noche Diana llamó varias veces a David sin dar con él, entonces llamó a su madre también, algo que ella no solía hacer para no preocupar a su madre, pero le dijo que ella estaba bastante preocupada de que le hubiera pasado algo mucho más grave. A primeras horas del día siguiente, Alexandra intentó presentar la denuncia, pero en la comisaría no le dejaron. Le dijeron que él era un joven y seguro se había ido con algún amigo sin avisar y se habrá quedado en la casa. Ustedes saben, todo lo que la policía, no siempre obviamente pasa esto, pero tratan como de no tomar la denuncia porque por alguna razón quieren esperar 24 o 48 horas y esto es lo que quisieron hacer de nuevo, en este caso en Ecuador. Pero la madre, Alexandra, no se quedó con los brazos cruzados, comenzó a contactar con todos los amigos de David para preguntar sobre él, además de volver una y otra vez para intentar ser escuchada por las autoridades, pero le seguían diciendo lo mismo, que esperara y que después de unos días quizás el hijo iba a aparecer. Sus compañeros de la universidad, al enterarse que Romito no aparecía, organizaron grupos de más de 60 personas, entre compañeros, amigos y también la familia de David, para hacer el recorrido que él hizo con la esperanza de encontrar alguna pista, además de pegar pósters con su foto por toda la ciudad. El sábado la madre volvió a la policía y esta vez sí le tomaron la denuncia. Una agente tomó esta denuncia pero le advirtió que no iban a poder hacer nada hasta el lunes porque el lunes recién se iba a asignar a un fiscal para este caso. Recién el lunes 20 de mayo, 5 días después de la desaparición, la investigación oficial comenzó. Se perdieron esos 5 días siempre porque la policía quiere esperar a que la persona aparezca. Y desde el primer momento esta investigación fue bastante criticada porque la policía lo que hizo fue hacer el recorrido del bus, que podemos decir que no está mal, pero desde el comienzo. Y la policía sabía que en ese transcurso del camino del bus hubo una llamada telefónica entre David y su madre. Y hay que tomar en cuenta que él tenía un BlackBerry y en esa época era un teléfono de alta gama y se podía ubicar la llamada si es que se analizaba el teléfono. Entonces lo que la madre criticó de esta situación era que trataron de hacer desde cero la investigación desde cuando él se subió al bus, pero era súper importante tratar de ubicar dónde se realizó esa llamada porque ahí sería el momento en que se cortó la comunicación y que probablemente él se bajó del bus. Y esto fue lo que ella criticó mucho de esta investigación al comienzo. Acá tenemos que aclarar un poco lo que se iba a venir en los siguientes años para entender el panorama. Se hicieron más de 3.000 diligencias, lo que serían búsquedas, pruebas químicas, allanamientos, excavaciones. Lo único que no hicieron hasta el día de la fecha fue
rastrear esta llamada. La madre peleó por esto, era indispensable ubicarlo justo en ese momento, pero las cosas seguían apareciendo y desviando la atención. Todas las investigaciones fueron en base a suposiciones de los fiscales y encargados del caso, y este fue otro punto determinante para no encontrar a David Romo. Hubo una interminable rotación de fiscales, que fueron más de 20 los que se pasaron por este caso, y con cada fiscal todo volvía prácticamente de cero. Se demoró la investigación y según la madre era porque posiblemente las autoridades ecuatorianas tenían algo que ver. Tenemos más información. 3 personas están detenidas por la desaparición del joven universitario Santiago Romo. Según el ministro del Interior, en poder de ellas se encontró el celular del joven quiteño desaparecido hace 13 días. Lo único corroborable en el caso era que David sí se subió al bus número 4 que iba hasta esta localidad llamada Mitad del Mundo. Y esto se corroboró gracias a las cámaras de seguridad de La Ofelia, la estación de buses. A partir de esa base, la Policía Nacional determinó que los 3 funcionarios de este bus eran sospechosos. José Cabascango Cualchi, el chofer del bus, Cristian Lojas, el controlador del bus, y Edgar Mendoza Maldonado, el asistente del controlador. El lunes 27 de mayo del año 2013 los arrestaron y llevaron esa misma noche a la unidad de flagrancia con cargos de asociación criminal para la desaparición de personas. Pero tenemos que decir que sin pruebas concretas para sustentar estas acusaciones. También es importante mencionar que las versiones que estas 3 personas dieron eran muy contradictorias desde el comienzo. Según Edgar Mendoza, que era el asistente del controlador, David se subió al bus cerca de las 10 de la noche. Él dijo que lo había visto muy alcoholizado, que después de estar parado dificultosamente agarrándose de uno de los tubos, se sentó en los escalones de la parte posterior del bus, que le cobró el pasaje ahí, pero después no vio en qué parada se bajó. Además, admitió que horas más tarde, cuando ya estaban en la parada final de buses, se puso a limpiar el vehículo y ahí se encontró con un celular negro y se lo quedó. Esto también contradecía la versión que dio Cristian Lojas, el controlador, que dijo que sí lo habían visto ebrio y que con ayuda de Mendoza lo habían bajado del bus y lo habían dejado frente a una tienda en la parada de Remicucho. Y después tenemos la versión del chofer, José Cabascango, y que era todavía más diferente. Según él, cuando terminó el recorrido del bus que llegaba hasta Rumicucho, vio que había un chico dormido en la parte trasera, pero que Mendoza lo despertó para que se bajara. También testificó que dieron otras 2 vueltas enteras al recorrido antes de quedarse en la central de buses y que el bus se había limpiado antes de esta última vuelta, así que el celular tuvo que haber aparecido mucho antes también. Esta según la versión del chofer. Después de estos testimonios, solamente Mendoza quedó detenido por el robo del celular, mientras que los otros 2 quedaron en libertad. Al investigarlo, se encontró que él le había regalado a su hermano este celular, que al parecer era de David. Ambos fueron interrogados, fueron a juicio y fueron sentenciados. Edgar Mendoza tuvo una pena de 1 año de cárcel por robar el celular y su hermano a 4 meses de prisión por haberlo tenido. Que no sé por qué lo llevaron preso al segundo, porque era un regalo. Al menos que, no sé, haya sabido que fue un celular robado, entonces ahí sería cómplice, pero no sé, no se explica muy bien qué pasó con esta situación. Hay que destacar que cuando la policía se fue hasta esta casa donde supuestamente estaba el celular, no buscaron en ningún momento evidencias de que David pudiera haber estado ahí en ese lugar. No hicieron pruebas de luminol, ni siquiera buscaron huellas digitales o huellas dactilares. Solo fueron por este aparato y arrestaron a los implicados. Para cuando todo este proceso terminó, ya era septiembre, todo este tiempo dedicado a un robo en lugar de dedicarse a tratar de encontrar a David. Además, según el abogado de la familia Romo, ni siquiera se llegó a demostrar que ese celular haya sido en realidad de David.
porque volviendo de nuevo a lo mismo, a pesar de la insistencia de la madre, nunca chequearon la ubicación del teléfono que iba a demostrar perfectamente el trayecto del teléfono en esa noche. No solo el trayecto que David había tomado hasta que desapareció, sino que también del teléfono hasta la casa de estos individuos. Pero nunca se hicieron pruebas, nunca investigaron esto a fondo. Tampoco accedieron al número de email, que es algo único que tiene cada dispositivo. Así que sí, encarcelaron a estos dos tipos que podrían estar involucrados con el robo de un teléfono, pero de verdad no se sabía si era el teléfono de David. La familia Romo, apoyada por la prensa, siguió exigiendo respuestas. Para entonces ya habían rotado de nuevo de fiscal encargado del caso. Este ya era el 6º mes sin David después de su desaparición y salió una nueva teoría, nuevos testigos y también otro crimen completamente diferente que de nuevo alejó el foco de atención a esta búsqueda. El 7 de noviembre del año 2013, las investigaciones de la Fiscalía llegaron hasta los dueños de una clínica clandestina para adicciones llamada Centro Unión y Esperanza, y esto quedaba en Pisulí. Según la teoría del investigador, cuando David fue sacado por los empleados del bus, cuando ellos habían mencionado que él estaba muy alcoholizado supuestamente, entonces lo habían sacado del bus. Él terminó en esta clínica clandestina y que supuestamente este lugar era conocido por internar contra su voluntad a chicos que se encontraban en la calle y que estaban bajo los efectos de drogas o alcohol. Ellos corroboraron que el Centro Unión y Esperanza no tenía ningún tipo de permiso para operar, era simplemente un proyecto de un hombre llamado Carlos Londoño, que junto a su esposa Blanca, 2 años antes de este allanamiento, habían abierto las puertas de este lugar y que Carlos había pasado también por un proceso de desintoxicación, por eso él abrió esta clínica supuestamente para ayudar a otras personas, pero no tenía los permisos. Eso se corroboró. Y efectivamente en este allanamiento se encontró que había 17 personas retenidas contra su voluntad en pésimas condiciones y que además de ser obligadas a trabajar en el lugar, también eran sometidas a tratamientos dudosos, como por ejemplo choques eléctricos, que obviamente se sabe que eso no está bien hacer y no es un tratamiento real. Del lugar además se incautaron varias armas, chalecos antibalas y 2 autos robados. Si bien no había ningún rastro de David en este lugar, la fiscalía celebró este hallazgo porque pensaban que podían haber otras personas desaparecidas entre los jóvenes que estaban ahí. Alexandra, la madre de David, aseguró desde entonces que no creía que su hijo haya estado en ese lugar, ya que nunca usó drogas ni tampoco iba por la calle tomado. Él solo se dirigía a su casa después de salir de la universidad. Obviamente esta clínica fue clausurada y los dueños fueron arrestados después de este allanamiento. Según el investigador del caso, David estuvo ahí por varias semanas después de ser ingresado contra su voluntad, como los demás jóvenes que fueron encontrados ahí, pero que fue asesinado y su cuerpo fue enterrado en la casa que estaba en construcción. Y supuestamente el motivo era porque hizo algo para molestar a estos dueños que ya estaban arrestados. Se llegaron a hacer excavaciones tanto en la casa como en el Pozo Ciego, pero no encontraron absolutamente nada, ningún resto humano y ningún indicio de que David estuvo en ese lugar. Ahí fue cuando salió la segunda teoría, que era que incineraron supuestamente su cuerpo hasta que no quedara nada. Inclusive para tratar los investigadores de darle peso a esta teoría, ellos habían quemado el cuerpo de un cerdo como para demostrar que supuestamente esto podía ser posible. De los 17 internados en la clínica, solo 2 fueron interrogados por las autoridades. Según uno de ellos, David sí estuvo en la clínica, que compartieron el cuarto y que fue testigo que lo habían golpeado hasta matarlo ahí mismo en ese lugar. Pero después se descubrió que estas declaraciones eran falsas, que había un audio en el que él hablaba con la dueña Blanca Fueres y él le aseguraba que jamás había visto a Romo en el lugar.
Después de que se descubrió que había mentido, él aseguró que fue torturado por la policía para decir lo que había visto. El otro testigo, del cual nunca se reveló la identidad, también dijo que había visto cuando mataban a David en la clínica. Aseguró que él vio cómo lo enterraban en el terreno, pero después cambió su versión y dijo que él vio cómo lo incineraron en un lugar llamado Ponciano, aunque después volvió a retractarse y dijo que había huido después de que él había sido golpeado. Todas estas versiones, por alguna razón, se adecuaban mucho a las teorías oficiales de la policía. Y también hay que tomar en cuenta, la policía solo interrogó a 2 personas de 17 y justamente estas 2 personas dieron estas versiones que después fueron encontradas como mentira. Esto hace entender que la policía sabía mucho más y probablemente estaban encubriendo este caso. Esa por lo menos es una apreciación mía después de ver todos estos detalles. Este último testigo, además, Blanca la dueña, había dicho que él le había confesado que había sido pagado por la fiscalía para dar esos testimonios. Los dueños de la clínica fueron acusados por tráfico de personas, para explotación laboral. Carlos Londoño fue condenado a 2 años de prisión. Además, otras personas que trabajaban también con ellos, 2 internos y una terapista, recibieron la pena de 1 año como cómplices y la otra dueña, Blanca Fueres, fue declarada inocente y salió en libertad después de 11 meses en prisión. En esta parte del caso también hubo declaraciones por parte de otros internos que estaban en la clínica clandestina. Algunos de ellos habían afirmado que habían visto a David Romo, pero después de todas las declaraciones cuestionables anteriores, esto nunca se pudo comprobar. O sea que lo que me da a entender de que la policía supuestamente dijo que entrevistó a los otros también, pero no hay pruebas reales ni documentos que digan que estas personas fueron entrevistadas, lo cual me parece bastante raro. Así que el 23 de agosto del año 2018, los dueños de la clínica fueron sobreseídos en este juicio por el asesinato de David Romo, ya que las pruebas presentadas por los fiscales y la policía no tenían peso. La historia del supuesto secuestro en el Centro Unión y Esperanza no tuvo justificación, por lo que el tribunal pidió que se investigara tanto a la policía como también a fiscales en la posible creación de falsos testimonios. Llegó a haber amenazas entre las personas que estaban investigando esto, investigando a los oficiales, a los fiscales, pero al final todo de nuevo quedó en la nada. Como se habrán dado cuenta, en la primera parte de la investigación todo quedó en la nada. En esta segunda parte, donde supuestamente era la teoría de la clínica, también quedó en la nada. Para entonces ya eran finales del año 2018 y no estaban ni un poco más cerca de encontrar la verdad de lo que había pasado en esa noche de mayo del año 2013. Alexandra Córdoba, la madre, no se había rendido con el tema de la ubicación de la llamada que había tenido con su hijo. El 19 de febrero del año 2019 volvió a pedir a la fiscalía que exija a la compañía Movistar que envíe el detalle de las llamadas de David el día de su desaparición. Ese detalle lo habían omitido desde el inicio del caso, pero al parecer ese tema era reservado e interno en las investigaciones. O sea que supuestamente sí tenían esa información, pero no podían sacarlo a la luz, supuestamente. Alexandra Córdoba, la madre, denunció en redes sociales haber recibido una amenaza de la fiscal a cargo del caso por supuestamente violentar las investigaciones de la fiscalía. Lo que, en palabras simples, sería que la madre de David reveló información que no debía salir por fuera de la investigación. Esto es para entender qué significa eso. Con el fracaso de la clínica en Pizulí, el caso, lamentablemente, volvió a cero. Me llevaron al camal metropolitano que queda en el sur de Quito para faenar un cerdo. A un cerdo que lo mataron primero, lo colgaron en un tecle, lo partieron en la mitad, sacaron sus vísceras, lo trocearon y posteriormente un experto en incendios y un antropólogo forense que hasta el día de hoy no me ha mostrado sus credenciales de antropólogo forense. Simplemente en una parrilla procedió a quemar esas partes del cerdo para decirme, eso le pasó a su hijo y así murió su hijo. Su hijo está hecho polvo y no lo va a encontrar a David. La madre llegó a mencionar en los medios de comunicación que
ella sentía que querían dañar la imagen de su hijo, tratándolo de alcohólico y además insinuando toda clase de cosas sin fundamento para desviar la atención de la pésima investigación, intentando culparlo a él por desaparecer, básicamente. Además, tenemos que tomar en cuenta que estaba lo último que David dijo en esa llamada con su madre. Si se acuerdan, él dijo que no podía hablar muy alto, no podía hablar muy fuerte, porque habían dos hombres con aspecto de policía que lo estaban amenazando. Según el abogado de la familia, esto hacía que sospecharan de la propia policía y de alguna manera daba una explicación a todas las irregularidades de este caso. El abogado además pidió que se investigara el caso como una omisión por desaparición forzada, lo que dicho de otra forma sería ir contra el Estado. Pero cuando esto tampoco tuvo ninguna respuesta de la administración, la familia de David recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes aceptaron la petición contra el Estado y pidieron información sobre las violaciones cometidas en esta investigación, y este proceso todavía sigue en curso. Si a ustedes les parece con esta historia que Alexandra Córdoba, la madre de David, pasó por mucho, escuchen lo que se viene ahora. Ella había recibido una notificación en el año 2019 de que supuestamente nuevas pruebas habían aparecido, y esto en la quebrada de Pomaski. Pomaski está en el trayecto entre la Universidad Central y la casa de ellos en Mitad del Mundo, en esta zona que se llama Mitad del Mundo. En el lugar había trabajadores que retiraban escombros y basuras del barranco cerca de la calle de nombre García Moreno, cuando encontraron un cráneo, parte de las costillas y restos de una pierna. La policía fue avisada y tomaron fotografías. Una de estas capturas fue enviada a Alexandra Córdoba, como asegurando que se trataba de su hijo. O sea, no tenían ni un poco de delicadeza con esta señora. Pasaron esta foto de un esqueleto, parte de un esqueleto, y le dijeron: este es tu hijo. Cero delicadeza con este caso. Tomaron muestras de ADN de los padres del chico para determinar si los huesos correspondían a él, y tuvieron que esperar otros 38 días. Imagínense esos 38 días de la madre esperando para saber si esas fotos que ella recibió y esas evidencias nuevas que supuestamente aparecieron eran oficialmente de su hijo. El lunes 6 de enero del año 2020, la unidad de desaparecidos de la Fiscalía General del Estado reveló que no se trataba de los restos de David, y hasta el día de hoy no hay rastros de David. Y hay que tomar en cuenta también algo, y tengo que decir esto: esos 38 días fueron otra vez más de un mes de que la investigación solo se centró en estos huesos, no se avanzó más, y es otra vez, no sé si es para ganar tiempo, no sé para qué sería, porque realmente no sabemos qué hay detrás de este caso, pero es algo que cuestionar en esta investigación. Hoy en día el caso sigue abierto y hay dos procesos que siguen en curso. El primero intenta determinar las responsabilidades por la desaparición. La Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía sigue trabajando en esto. El segundo proceso se enfoca en la búsqueda y localización de David, siempre en base al cumplimiento a una disposición de la Corte Provincial. Antes de terminar, queremos resaltar que 8 años después de la desaparición de David Romo, su madre, Alexandra Córdoba, creó una fundación sin fines de lucro que lleva el mismo nombre que su hijo, para apoyar a familiares de personas desaparecidas y además a grupos vulnerables, para seguir el legado de lo que él comenzó cuando era activista en la universidad. Según la madre, la organización brinda asesoría legal y psicológica a familiares de personas que no han regresado a sus hogares. También planean realizar estudios para crear nuevos mecanismos de búsqueda que se apoyen en la ciencia y la tecnología. La organización fue creada en base a la falta de respuestas claras por parte del Estado en los casos de desaparición o de violaciones de derechos humanos en Ecuador. Hasta acá la historia de la desaparición de David Romo. Él fue visto por última vez el 16 de mayo del 2013. Si saben algo de él o algo sobre el caso, pueden contactarse a estos números que ven en pantalla. Nosotros nos encontraremos en la próxima historia.
Quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido. Los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales. También a Eli Estigarribia en producción general y a Arturo Carrión en edición, que además tiene un canal de criminalística que lo dejo en la descripción.